¿Alguna vez te has sentido rechazado, humillado, como si el mundo te empujara hacia abajo solo por ser diferente? Entonces, necesitas ver esta historia. Porque lo que ocurrió aquí no fue solo una injusticia escolar. Fue un acto espiritual de restauración, de revelación y de justicia divina que nadie esperaba, un director arrogante, una institución llena de prejuicio, y un niño pobre al que mandaron al escenario solo para reírse de él. Pero lo que sucedió delante de todos fue tan sorprendente, tan chocante, que hasta hoy muchos no encuentran explicación. Porque cuando alguien tiene un don oculto puesto por Dios, ni el desprecio más cruel puede apagar esa luz. Este video no es solo sobre música. Es sobre lo que Dios hace con aquellos que el mundo llama débiles. Es una advertencia para los que desprecian y un recordatorio de esperanza para los que han sido excluidos. No salgas de aquí sin ver el final. Porque la forma en que esta historia se resuelve puede abrir tus ojos para entender cómo Dios actúa cuando todos piensan que ya está todo perdido, y si tú crees en la justicia divina, en los dones que Dios entrega a los humildes, y en las reviravoltas que solo Él puede hacer, entonces ya te digo, suscríbete al canal ahora, porque muchas personas ven nuestros videos pero aún no están inscritas. No seas una de ellas. Únete a esta comunidad que cree, que siente y que transforma con cada historia. Hay momentos en la vida en los que el alma de un niño vulnerable es lanzada, sin aviso, a un escenario que no fue hecho para él. Así comenzó la travesía de Diego Navarro. Apenas cruzó las puertas de la Academia Wellington, uno podía notar que no encajaba. No era por falta de inteligencia, ni mucho menos por su esencia, era por su ropa gastada, sus zapatos con el cuero agrietado, y esos ojos que decían más de lo que 1000 palabras podrían revelar. Cada paso suyo sobre el mármol pulido de los pasillos resonaba con un eco de exclusión. A su alrededor, jóvenes vestidos como si ya hubieran nacido con futuros asegurados intercambiaban miradas de desprecio, como si él fuera una anomalía, un error dentro del orden perfecto de ese mundo. Pero no era solo la apariencia. Era el aire, el ambiente. Había un tipo de arrogancia flotando en aquel lugar, como un perfume caro que uno no puede quitarse de encima. El desprecio no se gritaba, se murmuraba. Bastaba con ver cómo algunos alumnos se alejaban cuando Diego se acercaba, cómo se reían con disimulo al verlo perderse en los pasillos como si su sola presencia fuera una broma. Y sin embargo, lo más cruel no fue lo que se dijo, sino lo que se pensó. Porque el prejuicio, amigo mío, es un enemigo silencioso. No necesita argumentos, se alimenta de supuestos. Y en ese escenario de mármol y candelabros, Diego era, para ellos, poco más que un intruso humilde, un orfao social que no sabía su lugar. La injusticia comenzaba a tejer su red. Y lo hacía con la paciencia del mal que se disfraza de normalidad. Diego no pedía mucho. No buscaba atención ni deseaba lástima. Pero el sistema ya lo había juzgado, sin conocer su historia, sin saber de sus noches sin cena o de los inviernos sin calefacción. Lo miraban como quien ve una mancha en la alfombra. No importaban sus sueños ni su talento, lo único que importaba era que no pertenecía. Y ahí, justo ahí, donde muchos habrían bajado la cabeza, comenzó a nacer algo sagrado, una semilla de resistencia. Porque a veces, el alma más fuerte nace en el cuerpo más indefenso, y es que, mal sabían ellos, que detrás de esa timidez se escondía un secreto. Una fuerza oculta que no podía verse en su andar tímido ni en sus silencios. Mientras los demás vivían para aparentar, Diego vivía para sostener lo poco que tenía. Pero cada desprecio, cada murmullo, cada mirada altiva, era, sin saber, una chispa que encendía algo dentro de él. No un odio ciego, no. Sino una convicción silenciosa de que un día su valor sería visto. Porque Dios no coloca a sus elegidos en escenarios cómodos. Los coloca en el fuego. Y es ahí donde se forja el destino. A veces, la humillación no llega con gritos ni bofetadas. Llega disfrazada de elogio, envuelta en una sonrisa cortés, pronunciada con palabras amables que ocultan un veneno silencioso. Así fue como el director Henderson se acercó a Diego. No fue con dureza, sino con interés repentino,
como si acabara de descubrir una joya escondida. «Me han dicho que sabes tocar el piano», le dijo, con ese tono entre fingido y manipulador. Para cualquiera, aquella frase habría parecido una oportunidad. Pero para Diego, que había vivido entre la injusticia y el abuso disfrazado de caridad, aquello tenía un sabor amargo desde el principio. Henderson no buscaba talento. No quería elevar a Diego. Quería usarlo. Sabía que, al poner a un niño pobre e indefenso en el centro del escenario, frente a una audiencia de padres ricos y arrogantes, podría fabricar un espectáculo. Uno que, en su mente perversa, terminaría en vergüenza. Tal vez una nota mal tocada, una mano temblorosa, un silencio incómodo. Eso bastaría para reforzar el prejuicio de todos. El director no contaba con un prodigio, contaba con un fracaso. Uno que confirmaría que la pobreza es sinónimo de mediocridad. Esa era su forma de abuso, humillar sin tocar, golpear sin dejar marcas. Diego lo sabía. Aunque joven, había aprendido a leer las intenciones detrás de las sonrisas. Su corazón latía fuerte, su estómago se cerraba, y sin embargo, aceptó. No por ingenuidad, sino por algo más profundo. Porque, en el fondo, sabía que su talento era real. No perfecto, pero auténtico. No técnico, pero sincero. Y quizás, solo quizás, era momento de usar ese talento como un arma silenciosa contra el desprecio. Aún así, la ansiedad lo devoraba por dentro. La sensación de que estaba cayendo en una trampa era tan clara como el sonido de una tecla rota, y sin embargo, ahí es donde empieza lo milagroso. Porque el enemigo, cegado por su arrogancia, nunca imagina que el acto de despreciar puede ser lo que despierte la fuerza dormida. Mal sabían ellos que ese niño no necesitaba validación, sino espacio para ser él mismo. Y aunque el escenario fuera una trampa, también podía convertirse en altar. Un lugar donde no se adora la perfección, sino la verdad. Y mientras el director preparaba su espectáculo de humillación, Diego empezaba, en silencio, a prepararse para lo que sería el primer gran giro de esta historia, cuando el mundo afuera ruge con desprecio. Hay quienes encuentran en su interior un lugar donde todo vuelve a tener sentido. Para Diego, ese lugar sagrado no era una iglesia ni un aula, era el sótano húmedo de una casa vieja, donde un piano desafinado y cubierto de polvo lo esperaba cada tarde. Aquel instrumento, olvidado por todos menos por él, no era un objeto cualquiera. Era su refugio. Un santuario secreto donde los ecos del rechazo se transformaban en melodías de consuelo. Mientras en la Academia Wellington era solo un niño pobre, allí abajo, entre las sombras, era libre. Libre para llorar sin ser juzgado, para crear sin ser corregido, para soñar sin ser interrumpido, y junto a él, siempre, su abuela. Esa mujer de manos arrugadas y mirada sabia que lo había criado desde que quedó huérfano. Ella no tenía títulos ni dinero, pero poseía el tipo de sabiduría que solo se gana con lágrimas. Era ella quien le decía, Diego, cuando el mundo no te escuche, deja que la música hable por ti. Y él lo hacía. Cada tecla que tocaba era una confesión. Cada melodía, una oración. Porque para Diego, tocar el piano no era un espectáculo, era un acto de fe. De hecho, cuanto más injusto se volvía el mundo allá arriba, más profunda se volvía su comunión con ese instrumento maltratado, como si ambos compartieran una historia de exclusión y resistencia. Lo curioso es que nadie en la academia podía imaginarlo. Para ellos, Diego era simplemente un niño indefenso que no debía estar allí. Pero lo que no sabían es que, en silencio, él ya estaba fortaleciéndose. La música era su fuerza oculta, su talento secreto. No porque buscara fama ni reconocimiento, sino porque cada nota le recordaba quién era en realidad. Y es ahí donde el poder de los humildes se manifiesta con mayor intensidad, cuando su talento florece en secreto, lejos del ruido, alimentado por la pasión pura y no por la necesidad de aprobación. La grandeza no siempre nace en vitrinas. A veces nace en sótanos fríos, entre teclas rotas y almas ardientes. Y así,
mientras los días pasaban y el evento de la gala se acercaba, Diego seguía bajando al sótano cada tarde. No para practicar lo que los otros esperaban, sino para reconectar con su verdad. Porque él sabía que no podía controlar las burlas ni el desprecio. Pero sí podía decidir cómo responder. Y eligió responder con música. Con la suya. La real. La que nace del dolor y se convierte en esperanza. Y mientras más tocaba, más claro se volvía un pensamiento en su mente: si ese escenario fue hecho para humillarlo, entonces que fuera ese mismo escenario el que escuchara, por primera vez, la voz que habían intentado silenciar. La noche de la gala llegó como un juicio envuelto en terciopelo. Las luces, los aplausos superficiales, los trajes caros, todo parecía formar parte de una coreografía cuidadosamente diseñada para reforzar quién pertenecía allí y quién no. Diego, con su camisa recién planchada por su abuela y sus zapatos lustrados con esmero, se sentía como un cordero entre lobos. Cada paso hacia el escenario era un acto de valentía silenciosa. Desde el público, no se escuchaban insultos directos, pero los murmullos hablaban por sí solos. «¿Ese es el niño?», preguntaban. «¿Quién lo habrá dejado tocar?». Y detrás de todo, el director Henderson sonreía con la tranquilidad de quien cree que el espectáculo de la humillación está a punto de comenzar, pero hay momentos en los que el cielo interviene. Momentos en los que la verdad irrumpe sin pedir permiso. Diego se sentó frente al piano con las manos temblando, pero con el corazón firme. Cerró los ojos. Y entonces, ocurrió. Lo que salió de esas teclas no fue simplemente una melodía. Fue un lamento convertido en belleza. Fue pobreza transformada en arte. Fue el alma de un niño rechazado gritando en forma de notas, rompiendo cada capa de indiferencia en la sala. Las primeras risitas murieron en cuestión de segundos. El silencio que siguió no fue de cortesía. Fue de asombro. De esos que calan hasta los huesos. No fue una ejecución perfecta. Se equivocó en un acorde, dudó en otro. Pero la emoción era tan cruda, tan auténtica, que nadie se atrevió a juzgar. Lo que Diego ofrecía no era técnica, era verdad. Una verdad tan desnuda que desarmaba cualquier prejuicio. Los ojos de algunos comenzaron a humedecerse. Padres que nunca lo miraron dos veces ahora lo observaban con respeto. Alumnos que lo habían ignorado se removían en sus asientos, incómodos por su propia arrogancia. Y Henderson, bueno, Henderson ya no sonreía. Porque lo que debía ser una burla pública se estaba convirtiendo en un momento sagrado, y es que hay silencios que duelen, pero también hay silencios que salvan. Ese fue uno de ellos. Un silencio que habló más que cualquier palabra. Que gritó: «Te equivocaste», sin mover los labios. Un silencio que marcó un antes y un después. Porque ese día, sin que nadie lo supiera, un niño humilde logró lo que muchos adultos jamás logran: transformar el dolor en gloria. Y mientras bajaba del escenario, con las manos aún temblorosas pero el alma en paz, Diego no sabía que acababa de iniciar una revolución. Una pequeña, sí. Pero suficiente para incomodar a quien manda e inspirar a quien observa. Y así, con los ecos de su música aún flotando en el aire, la historia comenzó a girar en una nueva dirección. Cuando la verdad brilla con demasiada fuerza, quienes se han beneficiado de la oscuridad se sienten amenazados. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con el director Henderson tras la actuación de Diego. Lo que para muchos fue un momento de redención y belleza, para él fue una humillación silenciosa, pero devastadora. Su plan de desprecio se había desmoronado ante los ojos de todos. No hubo burlas, ni risas, ni vergüenza para el niño pobre. Al contrario, hubo respeto, admiración. Eso era inaceptable para alguien que construyó su autoridad sobre la exclusión. Por eso, Henderson no se quedó de brazos cruzados. Comenzó, con disfarce y astucia, una campaña de sabotaje. Fría. Sistemática. Cruel, todo comenzó con pequeños incidentes. Un día, el piano de la sala apareció con teclas rotas. Otro día,
las partituras de Diego simplemente habían desaparecido. Y luego, los rumores. Comentarios venenosos que sugerían que él no había compuesto nada, que alguien más lo había entrenado, que todo había sido montado. La injusticia no golpeaba ya en público, sino en los pasillos, en las miradas sospechosas, en los susurros entre maestros. Era como si el sistema, al sentirse expuesto, se replegara para defenderse con las armas de siempre, el abuso sutil, la humillación encubierta, el desprecio disfrazado de corrección pedagógica. Diego, nuevamente, era arrastrado al fuego. Pero esta vez, algo era distinto, porque aunque el dolor era real, él ya no estaba solo. La música lo había revelado, lo había mostrado tal como era. Y una vez que se ve la verdad, ya no se puede ignorar. El poder, al verse amenazado, había reaccionado con rabia. Pero esa misma reacción revelaba su debilidad. Porque el verdadero poder no necesita destruir para sostenerse. El falso, sí. Henderson creía que podía retomar el control a través del miedo, pero se equivocaba. Porque cuando un talento es auténtico y está arraigado en la verdad del alma, ningún sabotaje puede destruirlo. Lo que sí puede hacer, eso sí, es acelerar una revolución, y eso es justo lo que comenzó a germinar. Diego, aunque herido, no retrocedió. Cada obstáculo, cada injusticia nueva, lo hacía más fuerte. Porque ya no tocaba solo por él. Tocaba por algo más grande, por los que habían sido callados, por los que nunca fueron vistos, por los que sabían lo que era ser humillado por ser diferente. La rebeldía no nació de la rabia, sino de la dignidad. Y mientras Henderson tejía trampas en la superficie, en el corazón de la academia comenzaban a despertarse conciencias. Personas que, al ver tanta injusticia, empezaban a preguntarse si no era hora de elegir otro lado. E como veremos, alguns deles não ficarán apenas na dúvida, hay silencios que matan, pero también hay silencios que preparan el terreno para una revolución. La injusticia que Diego sufrió después de su actuación no pasó desapercibida para todos. De hecho, para algunos, fue la gota que rebalsó el vaso. La señora Morales, profesora de literatura, llevaba años viendo cómo los alumnos humildes eran ignorados, cómo el talento sin apellido era relegado al fondo del salón. El señor Ríos, encargado del mantenimiento, había oído demasiadas veces al director burlarse de los de abajo con esa sonrisa cínica que solo los mediocres poderosos saben usar. Y entonces, algo se encendió en ellos. No fue rabia. Fue convicción. Y con ella, nació una rebelión, sin pancartas, sin gritos, sin confrontación directa. Una rebelión silenciosa, pero firme. Lo primero fue proteger. Morales comenzó a dejarle partituras a Diego en sobres sin nombre. Ríos, sin decir palabra, reparó el piano una madrugada y dejó una nota que decía, sigue tocando. Algunos alumnos, que antes se reían o simplemente miraban hacia otro lado, empezaron a acercarse. No con grandes gestos, pero con actos que decían mucho, compartiendo sus cuadernos, invitándolo a practicar juntos, escuchando su música sin burlas. La semilla del respeto había sido plantada. Y cuando la verdad se siembra en buena tierra, no hay mentira que la detenga. La academia, por dentro, empezaba a cambiar. Fue entonces que surgió la idea. Si el escenario oficial había sido usado para manipular y humillar, ¿por qué no crear uno propio? Un concierto alternativo. Un evento fuera del programa, sin permisos del director, sin luces lujosas, pero con el alma encendida. Lo organizaron en secreto, en la vieja capilla de la escuela, donde el eco hacía vibrar hasta el silencio. No buscaban escándalo ni fama. Buscaban justicia poética. Querían que Diego tocara, no para impresionar, sino para liberar. Y no estaría solo. Varios alumnos también participarían, cada uno aportando su arte, su voz, su fuerza. Era como si, por fin, el cuerpo de la academia se sacudiera de la arrogancia que lo había dominado por años, y así, con partituras clandestinas, carteles hechos a mano y un espíritu que desafiaba las reglas con amor y verdad,
nació el concierto. Fue más que un evento. Fue un acto de fe. De esos que rompen cadenas sin levantar la voz. Y mientras se preparaban, entre nervios y esperanza, nadie sabía exactamente qué ocurriría. Pero todos, en su interior, presentían que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Porque cuando la verdad encuentra un nuevo escenario, el poder ya no puede silenciarla. La noche del concierto alternativo no tenía alfombra roja ni micrófonos de lujo. Pero tenía algo que ningún evento oficial de la academia jamás tuvo: alma. La vieja capilla estaba llena. Alumnos, trabajadores, incluso algunos padres que se habían enterado en secreto. No era una protesta abierta, era algo más profundo, una afirmación. De verdad, de justicia, de humanidad. Cuando Diego subió al pequeño altar que servía de escenario, no lo hizo como un niño humilde intentando encajar. Lo hizo como un artista. Como un sobreviviente. Como alguien que, a pesar de todo, seguía creyendo. Y al tocar, cada nota fue una victoria. No sobre Henderson, sino sobre la duda. Sobre el miedo. Sobre el abuso que había intentado quebrarlo. Lo que ocurrió esa noche fue un giro inesperado. Una reviravolta que ni el más astuto habría anticipado. Porque entre el público había alguien de la junta educativa. No estaba allí por casualidad. Había escuchado rumores, comentarios que llegaban incluso a los pasillos administrativos, favoritismos, manipulación, sabotajes. Y lo que presenció confirmó todo. No solo por la actuación de Diego, sino por el espíritu del evento. Por la forma en que alumnos e professors, sem dizer uma palavra contra o sistema, mostraram novo caminho. Camino onde talento y carácter pesan más que sobrenome e apariencia. En los días que siguieron, la verdad ya no pudo esconderse. Se abrió una investigación formal. Testimonios salieron a la luz. Evidencias que habían sido ocultas ahora hablaban por sí solas. Y el director Henderson, símbolo de arrogancia y abuso, cayó. Fue destituido sin ceremonia. No hubo despedidas, ni homenajes. Solo el silencio. El mismo que él intentó imponer a Diego, ahora lo envolvía. Pero este no era un silencio humillante. Era un silencio que cala. El que llega cuando la justicia finalmente encuentra su camino. Porque, amigo mío, la justicia poética no necesita venganza ruidosa. Basta con que la verdad se levante para que la mentira se derrumbe, y Diego no buscó gloria. Pero la gloria lo encontró. Recibió una invitación para un conservatorio prestigioso. No por lástima, sino por mérito. Su talento, antes invisible, ahora brillaba. Pero más allá del triunfo personal, su mayor victoria fue otra: cambió una cultura. Mostró a toda una comunidad que el valor no está en la cuna, sino en el corazón. Su legado no fueron aplausos, sino un cambio de conciencia. Y así, como los grandes de espíritu, se despidió sin alarde. Caminando con su abuela de la mano, mientras el eco de su música seguía flotando entre las paredes de la academia, recordándole al mundo que el humilde no es débil, que el rechazado no es inútil, y que a veces, el que menos esperas, es el que más tiene para dar. ¿Y tú? ¿Alguna vez fuiste juzgado antes de que pudieras demostrar lo que llevabas dentro? Cuéntanos en los comentarios si alguna historia tuya se parece a la de Diego. Queremos leerte, apoyarte y mostrar que no estás solo. Si este video tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de las próximas historias que pueden sanar, inspirar y transformar vidas como la tuya. Y si quieres seguir viendo historias impactantes como esta, haz clic en el próximo video que ya aparece en tu pantalla, te va a estremecer el alma. Nos vemos allí. Bendiciones.